Daniel capítulo 8, versos 23 al 25. Pero al fin de su reinado, cuando sean acabados los transgresores, se levantará un rey fiero de rostro y entendido en adivinaciones, y su poder será fortalecido, pero no por su propia fuerza, y destruirá y prosperará maravillosamente, y hará lo que le plazca, y destruirá a los fuertes y al pueblo santo, y con su inteligencia hará prosperar también el engaño en su mano, y se engrandecerá en su corazón, y destruirá a muchos que viven seguros, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano será quebrantado. La profecía contenida en este pasaje se aplica de manera significativa tanto a Antíoco como al Anticristo. Antíoco, una figura histórica del siglo II a.C., gobernó con crueldad, notorio por sus políticas opresivas y persecuciones del pueblo judío en Judea. Su intento de helenizar a la población judía imponiéndoles la cultura, la religión y las prácticas griegas, incluida la adoración de deidades e ídolos griegos en el Templo de Jerusalén, sirve como ejemplo de una profecía que se cumple tanto en el pasado cercano como en el futuro distante. La descripción del rey con un semblante feroz y la capacidad de comprender frases oscuras delinea a un gobernante austero, capaz de interpretar e imponer acertijos. Antíoco Epífanes, conocido por su brutal crueldad, personificaba estos rasgos. La misma brutalidad se predice para el futuro anticristo. Aquí hay 5 aspectos clave de la brutalidad de Antíoco Epífanes. Primero, persecución del judaísmo. Antíoco prohibió las prácticas religiosas judías, incluyendo el sábado y la circuncisión. Segundo, profanación del templo. Ordenó que el altar del templo fuera profanado con sacrificios paganos y erigió un altar a Zeus dentro del recinto sagrado. Tercero, helenización forzada. Imponía la adoración de dioses e ídolos griegos a los judíos, con severas penas para aquellos que se resistieran o practicaran su propia fe. Cuarto, castigos severos. Imponían duros castigos contra cualquier forma de resistencia o lealtad a la fe judía. Quinto, falta de respeto por la tradición. Antíoco mostró falta de respeto por las tradiciones judías, buscando imponer una cultura extranjera al pueblo elegido. Estos acontecimientos históricos y proféticos nos alertan sobre los desafíos a los que se han enfrentado los creyentes a lo largo de la historia y nos preparan para discernir los signos de los tiempos futuros. El gobierno de Antíoco I estuvo marcado por castigos brutales dirigidos a aquellos que desafiaban sus órdenes o persistían en la práctica del judaísmo. Muchos judíos se enfrentaron a la persecución, la tortura y la muerte por negarse a renunciar a su fe o a conformarse a las prácticas helenísticas. La intolerancia a la disidencia fue una característica prominente de Antíoco I, que utilizó la fuerza militar para reprimir cualquier oposición a sus políticas y mantener el control sobre su imperio. A medida que exploramos el tema del nuevo orden mundial y sus implicaciones bíblicas, es crucial reconocer que pasajes como Daniel 8, versículos 23 al 25, nos ofrecen una valiosa visión de las fuerzas espirituales y geopolíticas en juego. Estas escrituras no solo iluminan eventos históricos, como el reinado de Antíoco Epífanes, sino que también proporcionan una visión del futuro profético. En la escena profética, el Anticristo, una figura de gran poder y maldad, emergerá. El capítulo 13 de Apocalipsis, en particular, detalla el surgimiento de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Estas 2 bestias simbolizan a 2 individuos. Uno es el Anticristo mismo, y el otro es el falso profeta, los cuales se oponen al plan de Dios. Las características de la primera bestia, incluyendo el semblante feroz y las acciones blasfemas, hacen eco de las descripciones que se encuentran en Daniel 8. La conexión entre las profecías de Daniel y Apocalipsis resalta la consistencia del mensaje de Dios a través de las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10, observamos el ascenso al poder de la bestia marina siendo adorada por el pueblo. Esta bestia representa al Anticristo, quien ejercerá una gran autoridad política y religiosa sobre el mundo. La teoría del nuevo orden mundial sugiere un escenario en el que los sistemas políticos globales ya no estarán divididos, sino unificados bajo una sola forma de gobierno. Aunque el término nuevo orden mundial
no se menciona explícitamente en la Biblia, las Escrituras proporcionan información sobre un tiempo en el que el anticristo tendrá control absoluto sobre el mundo y sus sistemas. Las profecías bíblicas, como las que se encuentran en Apocalipsis 13, proporcionan un vistazo al futuro, revelando el ascenso al poder de un individuo poderoso, estrechamente vinculado a un gobierno global dominante. Apocalipsis 13, versículo 16 declara que este líder impondrá a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, la recepción de una marca en sus manos derechas o frentes. Esta marca es un símbolo de lealtad al gobierno del anticristo, que representa una forma alarmante de control sobre la población mundial. Todo indica en Apocalipsis 13 que la bestia mencionada es una persona, el anticristo mismo, aunque está estrechamente identificado con su dominante gobierno global. Esta unión entre el gobernante y su gobierno resalta la magnitud de la autoridad e influencia del anticristo en los tiempos profetizados del fin. Volviendo al pasaje de Daniel 8, versículos 23 al 25, encontramos otro ejemplo de una profecía que ofrece una visión de las características del anticristo. Aunque inicialmente se relaciona con eventos históricos que involucran a Antíoco, también sirve como un presagio del surgimiento del anticristo en un futuro distante. La descripción de un gobernante con un semblante feroz y la capacidad de comprender declaraciones crípticas refleja los rasgos atribuidos al anticristo. A medida que exploramos estas implicaciones bíblicas, es crucial reconocer la consistencia del mensaje de Dios a través de las Escrituras. Tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis proporcionan información valiosa sobre las fuerzas espirituales y geopolíticas en juego durante los últimos tiempos. Aunque el término «nuevo orden mundial» no se encuentra en la Biblia, el concepto de un gobernante global con control absoluto está claramente presente en estos pasajes proféticos. Como creyentes, es fundamental estudiar y discernir estas profecías para comprender mejor los desafíos y la guerra espiritual que pueden surgir en el futuro. Nuestra fe, confianza en Dios y conocimiento de estas profecías nos guiarán a través de tiempos inciertos. Como se mencionó anteriormente, uno de los impactos más significativos de un gobierno mundial se sentiría en el sector económico. Como dice la Biblia, la bestia obligará a todos, independientemente de su condición, a recibir una marca en la frente o en la mano derecha. Sin esta marca, no podrán participar en transacciones económicas o financieras. Si bien la Biblia no declara explícitamente que el anticristo marcará el comienzo de una sociedad sin dinero en efectivo, no es sorprendente que muchos eruditos bíblicos consideren esta posibilidad a la luz de estas profecías. Llegamos a la conclusión de que una sociedad sin dinero en efectivo sería un componente necesario. Esta inferencia se deriva del hecho de que, si bien las transacciones físicas en efectivo pueden tener lugar de forma privada, si todas las formas de moneda se vuelven electrónicas, todas las transacciones pueden ser monitoreadas de cerca. Con el rápido avance de la tecnología, la infraestructura necesaria para la implementación de la marca de la bestia ya está en su lugar. Considere el ritmo del cambio en el último siglo. Los cajeros automáticos, las tarjetas de débito y las monedas digitales no existían. Estas innovaciones tecnológicas han surgido recientemente, sentando las bases para una transición hacia un sistema económico más digitalizado y supervisado. En los últimos tiempos, ha habido desarrollos en la industria minorista que han revolucionado la forma en que compramos. Las tiendas que no necesitan procesos de pago tradicionales o cajeros han comenzado a remodelar nuestra experiencia de compra. Imagínese entrar en una tienda donde simplemente recoge los artículos que desea y se va, con el proceso de pago totalmente automatizado. En estas tiendas, las tecnologías avanzadas, incluidos los sensores, las cámaras y la inteligencia artificial, juegan un papel clave en la selección y colocación de artículos en el carrito. El sistema de la tienda monitorea sus elecciones en tiempo real y cuando se va, se le cobra automáticamente a su cuenta el costo total de los artículos, lo que elimina la necesidad de cajeros o cajeros tradicionales. El mundo descrito en Apocalipsis 13 ya no parece tan lejano. La infraestructura necesaria para el cumplimiento de estas profecías ya está en su lugar. Si recordamos el libro de Mateo, Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo, reforzando la idea de que a menudo se hace referencia a Satanás como el Dios de este mundo.
Nuevamente el diablo lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y él le dijo: todo esto te daré, si te inclinas y me adorares. Mateo capítulo 4, versos 8 y 9. La Biblia describe explícitamente a Satanás como el Dios de este mundo, y los creyentes deben entender el significado de estos títulos. Estos títulos ofrecen información sobre el carácter, la posición y las habilidades de un individuo. En el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, encontramos un ángel mencionado solo una vez en las Escrituras, conocido como Apolión, que literalmente se traduce como el destructor. Y tenía un rey sobre él, el ángel del abismo. En hebreo su nombre era Abadón, y le añadió Apolión. Apocalipsis 9, versículo 11. Este título ofrece una comprensión integral de sus características y función. Para comprender la magnitud de la destrucción provocada por Apolión y su ejército, basta leer el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. La devastación y la ruina provocadas por este único ángel son realmente asombrosas, validando plenamente el título de El Destructor. Cuando la Biblia asigna un título a una persona, revela aspectos significativos de su carácter y función. En el caso de Lucifer, descrito como el Dios de este mundo en 2 Corintios capítulo 4, esta designación no es accidental, significa su dominio sobre este mundo. Cuando Satanás le ofreció a Jesús autoridad sobre los reinos del mundo, no fue una vana jactancia. Él poseía el poder y la autoridad genuinos para hacer tal ofrenda. Jesús no reprendió a Satanás diciendo que estos reinos no eran suyos para darlos, sino que enfatizó que la adoración debía reservarse solo para Dios. Esta distinción es crucial, porque a medida que las personas adoran a la bestia y se someten a su gobierno, pueden estar inclinándose inadvertidamente ante Satanás mismo. La adoración puede estar dirigida tanto a la bestia como al dragón, y sin saberlo, las personas pueden estar sometiéndose al inmenso poder y autoridad que ejerce el diablo, el Dios de este mundo. Tiene la capacidad de influir en los individuos y colocarlos en posiciones de gran poder en los sistemas mundanos, que es exactamente lo que pretende hacer con el anticristo, dotándolo de autoridad sobre los reinos de este mundo. En medio de los tiempos tumultuosos en los que nos encontramos hoy, es imperativo que reconozcamos y entendamos el poder y la influencia de Lucifer, a menudo referido como Satanás en este mundo. Como creyentes, no podemos subestimar la influencia astuta y malévola que ejerce sobre las personas y las naciones. La Biblia nos proporciona una visión profunda de la estrategia del adversario, el engañador supremo. En el libro de Daniel, específicamente en Daniel 8, versículos 23 al 25, encontramos una visión profética que predice la ascensión de un gobernante en los últimos días. Este líder, descrito como de rostro feroz y comprensión de las sentencias oscuras, ejercerá un gran poder, causando estragos y destrucción, incluso contra el pueblo poderoso y santo, a través de su astucia política. Sus artimañas incluirán el uso del engaño y la astucia, y se engrandecerá a sí mismo en su corazón, aprovechando el disfraz de la paz para engañar. El aspecto más significativo es su oposición al príncipe de príncipes, que finalmente resultará en su derrota sin intervención humana. Esta profecía tiene un doble cumplimiento, que se relaciona tanto con las epifanías de Antíoco en el pasado cercano, como con el futuro anticristo. Ambos comparten el rasgo de ser gobernantes malévolos con semblantes severos y la capacidad de descifrar acertijos. En Apocalipsis 13, encontramos un relato de la ascensión de 2 bestias, una del mar y la otra de la tierra, que representan al anticristo y al falso profeta. Estas figuras forman una poderosa alianza contra el plan divino de Dios. La primera bestia, con un semblante feroz y acciones blasfemas, se alinea con las características descritas en Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25. El poder y la influencia de Satanás no deben ser subestimados, ya que él es el cerebro detrás del engaño y el caos que presenciamos hoy. Como creyentes, debemos permanecer vigilantes y discernidores, reconociendo las señales de los tiempos y la guerra espiritual que se está desarrollando. La Biblia nos advierte del engaño final que envolverá al mundo cuando las personas se sometan a la autoridad del anticristo e inadvertidamente se inclinen ante Satanás mismo. La ofrenda de Satanás a Jesús en el desierto, ofreciéndole autoridad sobre los reinos del mundo, no era una ofrenda vacía.
Satanás tiene poder real sobre los reinos de este mundo y se le conoce como el Dios de este mundo en 2 Corintios capítulo 4. Esta ofrenda fue una tentación para que Jesús comprometiera su adoración a Dios, un recordatorio de que Satanás tiene la autoridad para elevar a las personas dentro de este mundo y colocarlas en posiciones de gran influencia sobre los sistemas mundanos. El anticristo, empoderado por Satanás, se levantará para gobernar los reinos de este mundo, trayendo engaños y tribulaciones sin precedentes. En tiempos en que las líneas entre el bien y el mal parecen cada vez más borrosas, debemos acudir a la palabra de Dios en busca de guía y discernimiento. No debemos sorprendernos por el surgimiento de ideologías que distorsionan el bien como mal y el mal como bien, porque estas son las tácticas que Satanás emplea para engañar y manipular. Como creyentes, nuestra fe y confianza en Dios deben permanecer inquebrantables, y nuestro conocimiento de estas verdades proféticas servirá como una luz guía en medio de la incertidumbre. Permanezcamos vigilantes, orantes y firmes en nuestro compromiso con la verdad de Dios. Si bien el nuevo orden mundial puede ser un tema de debate y especulación, las profecías bíblicas son claras. Se acerca un tiempo de gran tribulación y engaño. Frente a estos desafíos, debemos aferrarnos a nuestra fe y a la esperanza suprema que no descansa en los sistemas de este mundo, sino en el regreso triunfante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.